Hola, soy Maite Garrigós de la Academia santodomingo.es y en este vídeo voy a explicaros, sobre todo para alumnos nuestros de bachiller, que nunca habéis hecho un comentario de texto, cómo hacer un comentario de texto consistente y no morir en el intento. Bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de intentar hacer un comentario de texto, intentar fracasar hacer el comentario de texto, sería fijarnos en el texto, ¿vale? Tenemos que identificar, bueno, según lo que habéis dado en clase, algunos alumnos míos no lo han dado todavía, primero la estructura, es decir, qué tipo de texto es, por ejemplo, si es deductivo o es explicativo, ¿vale? Entonces, ¿deductivo qué sería? Pues bueno, deduces una serie de cosas, de una serie de situaciones a lo largo de lo que pone el texto, y luego, pues, de la otra manera, lo que hace es positivo, pues se explica una serie de cosas. Pero las explica además punto a punto, con lo cual, pues bueno, ya sería de esta manera. Hay muchos textos, por lo menos los que tenían el examen esta mañana, que son mitad y mitad, son deductivos y explicativos, y hay que ponerlo así. ¿Qué es la tesis? La tesis en un comentario de texto es la idea principal, es la esencia de ese texto. Por ejemplo, si tenemos un texto que es el cuento de Caperucita y el lobo feroz, pues la tesis sería una niña que va a darle de comer a su abuela, punto y pelota. Luego, entrar en detalles de si el lobo era feroz, de si se comió a Caperucita, de si tenía las orejas grandes, sería ya la particularidad de entrar en detalles de ideas secundarias. ¿Bien? Las ideas primarias serían esas. Luego, otra parte importante sería el resumen. Como ápice os puedo decir, o como consejo, como truco, que un resumen suele ser la tercera parte de la extensión de un texto. Me explico, si tenéis un texto de 20 líneas, no me podéis hacer un resumen de 12, como me he encontrado un montón de casos, porque estaréis suspendidos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, si es de 20 líneas, pues dividimos entre 3, y pues 5 y media, 6 líneas, no más, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa, para mí lo más importante es hacer un buen esquema de ideas. ¿Por qué? Porque haciendo un buen esquema de ideas, que es el previo paso a elaborar el comentario de texto, pues ya tenéis estructurado el texto. Y luego la segunda ventaja que tiene un buen esquema de ideas es que haciéndolo vais a aprender de cara al futuro pues numerosas asignaturas universitarias que vais a tener que utilizar, pues llámese, o incluso en segundo de bachiller para la EBAU, ¿vale? Pues llámese historia, filosofía, literatura, economía, bueno, tiene dos partes, la de ejercicios y la de teoría, biología, por supuestísimo, historia, etcétera, ¿no? Universal, historia de España, etcétera. Entonces, de cualquier carrera además tenéis asignaturas de empollar o de estudiar, y luego tenéis otras que tienen práctica y teoría, y luego tenéis otras que son solo práctica, depende también del tipo de carrera que vayáis a hacer o de grado universitario. Entonces, haciendo un buen esquema de ideas, de ese esquema de ideas ya podemos sacar lo que es el título. ¿Qué es el título? Ayer me lo preguntaba un alumno. El título es un convenio de 4 o 5 palabras que forman una frase. Eso es un título. El título no tiene que estar nunca copiado del texto. Tiene que parafrasearse o tiene que buscarse cosas parecidas, pero nunca se copia lo que pone en el texto. Eso por una parte. Luego tenemos otra cosa, que sería, después del esquema de ideas, en el esquema de ideas, ¿cómo lo hago? Paso previo. Cojo el texto, lo leo 1, 2, 3 veces, lo que me haga falta para entenderlo perfectamente. Cogemos un lápiz, que es como lo hago yo con mis alumnos, señalizamos las partes más importantes, o incluso le hago un círculo en la idea principal, o esa definición que me rige el texto, o me lo quiebra, etc. A partir de ahí, nosotros podremos, estoy hablando más o menos textos que los que están en primero y segundo de bachiller, que no llegan a 1 o 2 hojas, media hoja, etcétera, etcétera, que son los que estamos viendo en estos momentos con la gente en primero de bachiller en clase. Una vez que ya lo hemos leído, hemos sacado de cada párrafo las ideas fundamentales o principales, pues me pongo a hacer el esquema en escrito, en sucio, de ideas. Pues le pongo un título, más o menos en comparación de qué va el texto, pues saco el título. Luego, esquema de ideas, pues idea principal 1, y luego subideas principales de la 1. O igual no, depende del tipo de texto. Idea principal 2, y luego subideas principales de la 2. Si las tiene, insisto. O idea principal 3, y luego pues las que cuarten de este. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, pues la idea general sería la niña que le lleva la comida a su abuela,
y luego la secundaria sería pues que había un lobo por el camino, y después de la secundaria del lobo, que sería la 2.1, pues dentro de esa secundaria sería la descripción del lobo, por ejemplo, ¿no? Porque nos habla exactamente del lobo. La opinión personal, ¿qué es? Entonces, en este caso, la tesis sería eso: un lobo va a bosque y se come a... y no deja que la niña llegue a casa de la abuela. Bien, entonces la opinión personal, ¿qué sería? Pues cuando ya tengo el esquema de ideas hechos, lo que hago es explicar si estoy de acuerdo o no con esas ideas. Si puedo aportar algo de cosecha propia, porque tengo alguna experiencia en ello, es decir, yo fui un día a ver a mi abuela y me perdí en el bosque, o resulta que, pues, que a mi abuela no le gusta que yo vaya sola, etcétera, etcétera, pues lo cuentas, porque también lo que haces es enriquecer lo que es la opinión personal. No me vale poner estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y punto y pelota. Sí o no, no, o sea, no, porque no estamos haciendo un telegrama, es un comentario de texto donde tú tienes que explicar, y tú tienes no solo que explicar, tú tienes que demostrar que sabes estructurar frases, que sabes hacer subordinaciones, que sabes llevar lo que es el tempo, o sea, es decir, el comentario, cómo funciona, cómo no, cómo empieza y cómo acaba, ¿vale? Entonces, más o menos la longitud mínima en exámenes, tanto de pruebas de acceso como de la SEBAU, como de la prueba mayores de 25 años, más o menos suele ser 1,5 folio el comentario de texto. Dos ya sería la leche, ¿vale? Y menos, como que no. no. De ese 1,5 folio, una cara y media, pues aproximadamente la opinión personal sería casi que una cara, ¿vale? El resto, pues el resumen, y luego pues explicar, no sé si os pondrán algún concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Depende también lo que os pidan. En la de EBAU, por ejemplo, pues piden opinión personal, ni siquiera tenéis que poner el resumen, ni siquiera el título, y en las de mayores de 25 años también. Así es que espero que os haya servido para algo. Si creéis que le puede servir a alguien este vídeo, por favor compártelo. Si os ha gustado, por favor darle manos arriba, y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, que tengáis una buena semana. Adiós.